Bueno, para comenzar con la práctica, primero tenemos que hacer la creación de nuestras variables, que en este caso vamos a tener 5 variables, que sería monto, hora, día de la semana, distancia, número de operación y la clase. Para este caso vamos a crear tablas por separado, que sería primero la de legítimo y luego la de fraude, que es la que está abajo. Ya posteriormente con el nodo de concatenar, pues lo vamos a unir cada una de las tablas. Y para monto tenemos que es un valor numérico decimal. Para hora es entero. Día de la semana es entero igualmente. Decimal para la distancia a la sucursal. Y para el número de operaciones previas, pues igual en entero. Y nuestra clase, que es la que va a catalogar si es una transacción legítima o si es un fraude. Aquí colocamos una tabla con las variables, pero una tabla vacía. Esto porque el dataset la vamos a generar a partir de un registro o una fila, que es la que tenemos aquí. Esta fila la vamos a duplicar y posteriormente de duplicarla varias veces vamos a darle valores aleatorios. Así es como crearíamos un dataset a partir del name o de este software. Aquí tenemos la otra clase, que sería la clase fraude, y con su tabla vacía, que es donde se van a almacenar los datos duplicados. Y configuramos un ciclo que va a iterar 990 veces y va a ser el dataset, que primero va a ser 990 registros, que sería para la clase legítimo. Como podemos apreciar aquí, crea los 990 registros. Primero son duplicados, simplemente son copias, y también hay copias de la clase fraude, que en este caso son menos porque en el problema se dice que en total sean 1000 registros, pero que sean 990 legítimos y 10 fraudes, para crear nuestra clase desbalanceada. Ya posteriormente que tenemos nuestros duplicados, los vamos a unir para que ya aquí, como se ve, tenemos los 1000 registros, que serían todos los de legítimo y todos los de fraude hasta acá abajo. Ya ahora sí pasaríamos a lo que es darle valores aleatorios a cada variable, que primero pasamos por el monto, y como podemos ver aquí, primero tenemos el duplicado de cada registro, y de ahí le damos valores aleatorios con algunas fórmulas matemáticas, como sería esta, y en lugar de agregar una columna, pues la vamos a reemplazar por el monto que ya tenemos, ya que pues en sí no nos sirve mucho que sea el mismo dato. Entonces pues mejor reemplazamos toda la columna por los valores aleatorios, como se ve aquí. Y otra cosa es que cuando hace el ciclo tenemos que ponerle que genere un nuevo ID, y bueno, ya, para que pueda ir generando como si fueran nuevos registros, pues. Ya de ahí sería pasar cada una de las variables por los valores aleatorios. Eso sería para el monto. Ahora también para la hora, que dar una hora aleatoria, que sería esta fórmula. Y de igual forma reemplazamos la columna. Posteriormente con día de la semana, aquí sería su fórmula. Y aquí vemos cómo va cambiando. Y así con cada una de las variables. Aquí es la fórmula para número de operaciones previas. Reemplazamos la columna y así queda de este lado. Y la distancia de la sucursal, que sería en decimal. Bueno, ya así generaríamos valores aleatorios para el dataset. Como podemos ver, son los 1000 registros. Y ya hasta este punto, o esta primera parte, tendríamos lo que sería nuestro dataset original. Ya de ahí sería el tratamiento, que para empezar queremos tener más registros para poder balancear la clase, porque como vemos
tenemos 990 legítimos y 10 fraudes, lo que crea una clase desbalanceada. Ya con este nodo de smooth lo que pretendemos es balancear la clase. O sea, ¿a qué se refiere con balancear? Que tengamos la misma cantidad de legítimos como fraudes. Aquí podemos ver que son nuestros datos originales de legítimo, y ya de ahí más abajo agrega más datos sintéticos, que serían los fraudes. Como antes teníamos 10, ahora va a agregar muchos más fraudes para el entrenamiento de nuestro random forest. Y aquí podemos ver cómo le agrega muchos más fraudes para que ahora tenga 50% y 50% de cada clase. Ahora particionamos los datos. Lo que queremos es nuestra primera partición, que su objetivo es el entrenamiento de este modelo predictivo. Primero tenemos la partición que serían los datos de entrenamiento, que es para que el modelo pueda saber, o pueda entrenarse más bien, a partir de estos datos. Ya de ahí la segunda partición es para las pruebas. O sea que quiere decir que las pruebas son posteriores al entrenamiento. Estos datos son los que nos van a permitir saber si realmente las predicciones que están realizándose si son correctas o no. Como podemos ver, primero la partición de entrenamiento es mucho más grande que la de prueba, ya que pues para hacer pruebas básicamente ocupamos menos datos, y para entrenar ocupamos más. Para eso es que se hacen estas particiones, una para entrenar el modelo y otra para probar si realmente las predicciones son correctas. Y ya de aquí agregamos primero un nodo para la partición de datos, para crear las dos particiones, y ya de ahí vamos a lo que es el propio modelo, que este nodo, el random forest, es para el entrenamiento. Ya de aquí lo conectamos al predictor, que como vemos hace una conexión de lo que aprendió junto con los datos de prueba. De hecho ahí se ve que es la segunda partición la que se conecta aquí al forest predictor, a la predicción. Y los datos de entrenamiento, la primera partición la conectamos aquí al random forest, al learner, que es el que va a aprender, el nodo que va a aprender. Y ya con los datos de prueba, pues ya generamos nuestra predicción, y aquí podemos ver las predicciones en una columna que agrega. Aunque para el caso de nuestro problema, pues queremos nuestra matriz de confusión, y aquí podemos ver que serían los verdaderos positivos, los falsos negativos. Bueno, no recuerdo exactamente cuáles eran, pero en sí tenemos la matriz de confusión con cada uno de sus sectores. Y ya de ahí posteriormente pasamos a lo que son las estadísticas, que es en sí lo que nos interesa. Que aquí tenemos los verdaderos positivos, que como aquí se ve son 196. Los falsos positivos, que como también tenemos aquí, son pocos. Los verdaderos negativos y los falsos negativos. Eso es representado en una matriz de confusión. Ya de ahí el software nos proporciona lo que son los cálculos de la sensibilidad, la precisión y cada uno de esos. Y el accuracy global, que es de 0.98 o 98%. Ya de ahí lo que nos plantea el problema es que calculemos la pérdida total. Bueno, antes de eso pasaremos a los modelos que ya teníamos previamente. Que el problema nos planteaba un modelo A con 99% de exactitud. Y aquí tenemos la matriz de confusión. De aquí hacemos los cálculos pertinentes. Y tenemos que la exactitud global del primer modelo que se nos planteó es del 99%. Después si calculamos su sensibilidad,
tenemos que no detecta ningún fraude. Por esto debido a cómo está la matriz de confusión, que no lo está detectando. No puede predecir un fraude con esta matriz. Luego la precisión de la clase legítima, pues no es una precisión de 100%, ya que solamente puede predecir eso. Esto nos deja con un modelo bastante pues inexacto y hasta inútil, en el sentido de que no puede detectar ningún fraude, porque así es como está la matriz de confusión. Después el problema nos plantea un modelo alternativo en donde tenemos la predicción de fraudes y la predicción de legítimos, y aquí tenemos una exactitud global de 90%, pero ya como vemos puede predecir mejor los fraudes, o en sí ya los predice porque antes no los predecía. Para calcular la exactitud global tenemos la fórmula y nos da una exactitud del 90%, una sensibilidad del 80% y una precisión de la clase legítima del 99%. Analizando el riesgo de cada uno de estos modelos, tenemos que en los falsos negativos, para calcular nuestra pérdida, tenemos que multiplicar los fraudes que no fueron detectados por 50,000 pesos, que es como se plantea en el problema. Al tener nuestros falsos negativos, que sería esta parte de aquí de la matriz de confusión, tenemos que 100 fraudes por 50,000 pesos nos da 5 millones de pesos en pérdidas total. Eso para el primer modelo. Y para el segundo modelo tenemos 20 fraudes que no fueron detectados y tenemos una pérdida total de 1 millón de pesos, que será 20 por 50,000, 1 millón de pesos. Lo que nos quiere decir nuestra exactitud global es que proporciona es la proporción total de las predicciones correctas. Eso es para esa métrica. Para la siguiente métrica es la sensibilidad, que es la capacidad del modelo para encontrar todos los fraudes, que es como se muestra aquí. Encuentra el 80% de los fraudes y algunos no los detecta, como vemos en el segundo modelo. Después tenemos la precisión, que es cuando el modelo dice que tan seguro es, cuando dice que el modelo es de una clase u otra. Por ejemplo, en este, que es el modelo que dice cuando es legítimo, que cuántas veces eso es real. Eso es lo que calcula la precisión. Y bueno, ya explicando todo esto, parte de las métricas y teniendo los resultados de nuestros modelos, al principio en el ejercicio podríamos decir que el modelo B era el más óptimo porque nos daba menos pérdida para poder predecir los fraudes. Pero con ese nuevo modelo que hemos realizado, tenemos una pérdida total en la clase fraude aquí de 150,000 pesos. Eso lo sacamos a partir de la fórmula de los falsos negativos. Es decir, tomamos la variable de falsos negativos y la vamos a multiplicar por 50,000, que es como lo que tenemos en nuestros otros modelos. Y aquí tenemos los falsos negativos, que para la clase fraude, que es la que nos interesa, serían 3. O sea que multiplicaríamos 3 por 50,000 y nos daría 150,000. Por lo que podremos concluir que el modelo nuevo que hemos creado tiene mucha más utilidad al momento de querer predecir cuando una transacción es fraudulenta o no. Y aquí tenemos otras configuraciones que no había mencionado. Acerca del nodo scorer, colocamos la clase y la clase de la predicción, y así es como nos daría nuestra matriz de confusión y nuestras estadísticas. Y ya de aquí para el mat fórmula, pues lo que ya expliqué, de que agarra los falsos negativos y los multiplica por 50,000 y ya nos da el 150,000. Quizá para el smooth pues solamente colocamos la clase objetivo y ya dejamos las configuraciones como está, que tenemos que hacer una sobreescritura o poner más ejemplos en la clase minoritaria. Esto es lo que quiere decir, que eso es lo que nos permite tener más fraudes.
más de la clase fraude. Y pues bueno, a grandes rasgos eso sería. Podemos concluir que este modelo es mucho más útil porque le da una menor pérdida a lo que es el problema que se nos plantea.